Queridos estudiantes y profesores, nuestro saludo para todos y sean bienvenidos a la actividad orientadora de hoy. En la clase anterior nos referimos a los procesos responsables de la formación de gametos en ambos sexos, la fecundación y la evolución del cigoto durante la primera semana del desarrollo. En la presente actividad serán abordadas las principales transformaciones que experimenta el cigoto para llegar a constituir un embrión, así como el proceso de formación de la placenta. Al terminar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las transformaciones del embrión y del trofoblasto durante el período de la segunda a la octava semana del desarrollo, destacando las causas del plegamiento embrionario y sus consecuencias sobre el aspecto externo, así como la formación y funciones de la placenta. Como ya conocen, al término de la primera semana, el blastocisto está parcialmente incluido en el estroma endometrial. Esta implantación concluye a finales de la segunda semana. A medida que ocurre este proceso, el trofoblasto se diferencia en una capa interna de proliferación activa, el citotrofoblasto, y una capa externa, el sincitio trofoblasto, que provoca erosión en los tejidos maternos. Mientras esto sucede, el blastocisto se incluye lentamente en el endometrio. El sincitio trofoblasto produce una cantidad suficiente de gonadotropina coriónica hacia finales de la segunda semana, cuya determinación en la orina constituye una prueba positiva de embarazo, aunque la mujer no tenga conocimiento de estar embarazada. En esta etapa, el embrioblasto se diferencia en epiblasto e hipoblasto. Las capas embrionarias recién diferenciadas forman conjuntamente el disco bilaminar. Observen que el epiblasto es la capa más gruesa y sus células dan origen a los amnioblastos que revisten la cavidad amniótica. Las células del hipoblasto se continúan con la membrana exocelómica y juntas rodean el saco vitelino. Las células del saco vitelino forman una nueva población celular, el mesodermo extraembrionario, que ocupa el espacio entre las paredes del amnio y la membrana exocelómica por dentro y el citotrofoblasto por fuera, desarrollándose grandes vacuolas en el mismo que al confluir formarán la cavidad coriónica o celoma extraembrionario. Es evidente el desarrollo de lagunas o cavidades aisladas en el sincitio trofoblasto y cómo el blastocisto queda incluido completamente en el estroma endometrial, mientras el epitelio superficial cubre el defecto original de la pared uterina. En esta imagen del embrión pueden observar el desarrollo de la cavidad celómica y cómo el mesodermo extraembrionario queda dividido en dos hojas, la somatopleural y la esplagnopleural. La somatopleural recubre al citotrofoblasto y al amnios, y la esplagnopleural al saco vitelino. El mesodermo somático extraembrionario y las dos capas del trofoblasto forman el corión. Este delimita la pared del saco coriónico dentro del cual queda suspendido el embrión y sus sacos amniótico y vitelino por el pedículo de fijación. A consecuencia de la erosión del sincitio trofoblasto sobre los tejidos y capilares maternos, la sangre de la madre invade las lagunas y se establece la circulación útero-placentaria primitiva, que suministra oxígeno y sustancias nutritivas al embrión. Simultáneamente, el citotrofoblasto forma columnas celulares que penetran en el sincitio trofoblasto y son rodeadas por este. Estas columnas constituyen las vellosidades primarias. La segunda semana del desarrollo embrionario es conocida como la semana del 2.
el trofoblasto se diferencia en dos capas, al igual que el embrioblasto. El mesodermo intraembrionario se separa en dos hojas y se forman dos cavidades, la amniótica y el saco vitelino. A comienzos de la tercera semana, en la porción caudal del disco germinativo, aparece una estructura lineal en la superficie del epiblasto, la línea primitiva. Esta estructura se forma por la proliferación y migración de células del epiblasto hacia el plano medio del disco embrionario. A medida que la línea se alarga, se desarrolla en su centro el surco primitivo y su extremo craneal prolifera para formar el nódulo primitivo o de Hensen, zona ligeramente elevada alrededor de la fosita primitiva. La aparición de esta línea permite identificar el eje craneocaudal del embrión, los lados derecho e izquierdo, los extremos craneal y caudal y las superficies dorsal y ventral. Con su formación, también se da inicio a la gastrulación, proceso característico de esta semana y que explicaremos a continuación. Como pueden observar en este corte del disco embrionario, poco después de formada la línea primitiva, las células del epiblasto migran hacia ella y se invaginan por el surco primitivo, deslizándose y desprendiéndose por debajo del epiblasto. Una vez que las células se han invaginado, algunas de ellas desplazan al hipoblasto, lo que da origen al endodermo embrionario. Otras se ubican entre el epiblasto y el endodermo para constituir el mesodermo y finalmente las que quedan en el epiblasto forman el ectodermo. De este modo, por medio del proceso de gastrulación, se originan las tres capas germinativas del embrión a partir del epiblasto. Las células de las tres capas germinativas formadas constituyen la fuente de todos los tejidos y órganos del organismo. En esta vista superior del disco embrionario se representa la trayectoria que siguen las células en su migración entre el epiblasto y el hipoblasto, rellenando el espacio entre ellos, excepto en dos zonas, la lámina precordal en la región cefálica y la lámina cloacal en la región caudal del disco. Por delante de la lámina precordal pasan las células del mesodermo intraembrionario y forman la lámina cardiogénica a partir de la cual se origina el corazón. Las células del mesodermo migran hacia el borde del disco y contactan allí con el mesodermo extraembrionario que cubre el saco vitelino y el ágnios. Observen cómo por la fosita primitiva se invaginan células que migran en dirección a la lámina precordal, las que participan en la formación de la notocorda, como se orienta a continuación. Observen cómo las células prenotocordales, invaginadas por la fosita primitiva, migran hasta llegar a la placa precordal, formando el canal notocordal. El suelo de esta prolongación se fusiona con el endodermo y las capas fusionadas sufren procesos degenerativos. El resto de la prolongación forma la placa notocordal, que prolifera y se desprende del endodermo para formar un cordón macizo que es la notocorda definitiva. Esta constituye el eje primordial del embrión, actuando como base para el desarrollo del esqueleto axil, e indica la futura localización de los cuerpos vertebrales. Simultáneamente a los procesos de diferenciación que ocurren en el embrión, el trofoblasto también avanza rápidamente en su desarrollo, según veremos a continuación. Hacia el comienzo de la tercera semana, el trofoblasto se caracteriza por la presencia de las vellosidades primarias, en cuyo centro posteriormente penetran las células mesodérmicas en dirección a la decidua, formándose una vellosidad secundaria. Observen en la imagen
el aspecto del corión en esta etapa y una representación de un corte de dicha vellosidad. Al final de la tercera semana, en el mesodermo de la parte central de la vellosidad secundaria, se diferencian vasos sanguíneos de pequeño calibre, formándose la vellosidad terciaria, que constituye el sistema capilar velloso. Estos capilares contactan con capilares del corión y con los del pedículo de fijación, los que a su vez establecen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario. Resumiendo, al término de la tercera semana se distingue un embrión trilaminar, aplanado, con más desarrollo en su extremo cefálico y un trofoblasto que ha desarrollado vellosidades secundarias y terciarias. Cuando en el desarrollo persisten células como restos de la línea primitiva, éstas pueden proliferar y formar tumores en la región sacrococcígea, como el teratoma sacrococcígeo. Otras malformaciones pueden presentarse si la gastrulación es interrumpida por anomalías genéticas o agresiones teratógenas. Deben estudiar estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD. Durante la tercera a la octava semana de desarrollo tiene lugar el denominado período embrionario o de organogénesis, en el que cada una de las 3 hojas germinativas da origen a los diferentes tejidos y órganos específicos, estableciéndose las principales características del cuerpo. Estos fenómenos son particularmente sensibles a efectos adversos de factores externos que pueden provocar alteraciones del desarrollo, por lo que se considera a estas semanas como un periodo crítico del desarrollo. A continuación, explicaremos la diferenciación de estas hojas, comenzando por el ectodermo. En la imagen se representa a la izquierda una vista dorsal del disco embrionario y a la derecha un corte transversal del mismo. Observen cómo la diferenciación del ectodermo comienza por la acción inductora de la notocorda sobre él, que consecuentemente aumenta de grosor y forma la placa neural. Posteriormente, los bordes laterales de la placa se elevan y forman los pliegues neurales, y la porción media deprimida constituye el surco neural. Poco a poco, los pliegues neurales se unen en la línea media, donde se fusionan, formando el tubo neural, el que se independiza del ectodermo superficial. Estos contenidos deben estudiarlos siguiendo las orientaciones del CD, precisando los derivados definitivos de esta hoja. A continuación, abordaremos la diferenciación del mesodermo. El mesodermo intraembrionario inicialmente forma una lámina delgada de tejido a cada lado de la línea media. Posteriormente, las células próximas a la línea media proliferan y forman una zona engrosada de tejido denominada mesodermo paraxil. Lateralmente, la hoja mesodérmica se mantiene delgada y se denomina lámina lateral, la que tiene continuidad con el mesodermo que cubre al amnios y al saco vitelino. El mesodermo intermedio se localiza entre el paraxil y el lateral. En la imagen se representa a la izquierda una vista dorsal del disco embrionario y a la derecha un corte transversal del mismo. Observen cómo con el surgimiento de espacios intercelulares en el mesodermo lateral y el mesodermo cardiogénico se forman pequeñas cavidades cuya coalescencia forma una cavidad única en herradura denominada celoma intraembrionario, que divide al mesodermo lateral en 2 capas u hojas. Una hoja somática o parietal que se continúa con el mesodermo que recubre el amnios
y una espláncnica o visceral que se continúa con el mesodermo que recubre al saco vitelino. Finalmente, el celoma intraembrionario dará lugar a las cavidades corporales. Deben estudiar estos contenidos precisando el destino de cada una de estas partes según las orientaciones del CD. Hacia finales de la tercera semana, el mesodermo paraxil forma dos columnas longitudinales a ambos lados de la línea media. La división de este mesodermo en segmentos pares comienza en la región cefálica, con la diferenciación de los somitómeros, y a partir de la región occipital se organizan en pares de somitas, cuya formación sigue un sentido cefalocaudal. Durante esta etapa del desarrollo se expresa la edad embrionaria según el número de somitas. A inicios de la cuarta semana, las células que forman las paredes ventral y medial del somita pierden su organización compacta, se tornan polimorfas y cambian su posición para rodear la notocorda. Estas agrupaciones de células reciben el nombre de esclerotomas, que contribuirán a la formación del esqueleto axil. En la zona dorsolateral se desarrolla por su parte medial el miotoma, de donde se originan los músculos del tronco y parte de los músculos del cuello, mientras que en su parte lateral se desarrolla el dermatoma, el que formará la dermis y el tejido subcutáneo de la piel. En consecuencia, cada somita forma su esclerotoma, que origina el componente de cartílago y hueso, su miotoma, que da lugar al componente muscular, y su dermatoma, que desarrollará el tejido subcutáneo de la piel, todos a nivel segmentario. Como consecuencia del desarrollo del ectodermo y el mesodermo, se condicionan modificaciones conformacionales que influyen sobre el aspecto externo del embrión, como veremos a continuación. La adopción de la forma cilíndrica del embrión está determinada por los plegamientos que ocurren en el disco germinativo trilaminar durante la cuarta semana. Estos son plegamiento cefalocaudal, mediante el cual, como consecuencia del crecimiento del tubo neural, se pliega el disco embrionario y los extremos cefálico y caudal se acercan en dirección ventral, y el plegamiento lateral, que a consecuencia del crecimiento de los somitas provoca que los bordes laterales del disco se acerquen en dirección ventral. Es importante que comprendan que estos procesos son simultáneos y que por razones didácticas se abordan por separado. A continuación, se aprecia una secuencia de estos plegamientos. Observen que en el embrión plano de la tercera semana, el endodermo constituye el techo del saco vitelino y el área cardiogénica se encuentra cefálicamente a la lámina precordal, mientras que la alantoides está situada fuera del embrión en el interior del pedículo de fijación. Según avanza el plegamiento en el sentido indicado por las flechas, estas estructuras modifican su posición y finalmente parte del saco vitelino es incorporado al interior del embrión para formar el intestino primitivo, persistiendo una comunicación entre estas estructuras a través del conducto vitelino. Observen la relación del disco embrionario con las cavidades amniótica y vitelina durante el plegamiento lateral. En la medida en que el plegamiento avanza, como indican las flechas, el endodermo estrecha su relación con el saco vitelino, forma el conducto vitelino y delimita el tubo intestinal primitivo. La unión de las dos hojas de mesodermo lateral en la línea media permite que las paredes corporales queden establecidas, adquiriendo el cuerpo forma cilíndrica. Fíjense que en este momento el embrión ha quedado incluido por completo dentro de la cavidad amniótica.
Como consecuencia de ambos plegamientos, parte del saco vitelino revestido por endodermo se incorpora en la cavidad corporal, resultando la formación del intestino primitivo. La porción media de este se comunica transitoriamente con el saco vitelino a través del conducto ónfalo-mesentérico o vitelino. Deben estudiar estos contenidos precisando los derivados definitivos de cada hoja embrionaria según las orientaciones del CD. Están observando un pequeño resumen de las causas y consecuencias del plegamiento embrionario. El aspecto externo del embrión ha sido modificado por todos los cambios antes referidos, desde una forma aplanada en la tercera semana con su extremo cefálico más desarrollado, a una estructura cilíndrica donde los caracteres externos principales son los somitas y los arcos faríngeos en la cuarta semana, en la que la edad embrionaria suele expresarse según el número de somitas. Posteriormente, el desarrollo de las extremidades a partir de la quinta semana, la pérdida de la cola y el desarrollo de la cara, ojos y oídos hacen que a finales de la octava semana el embrión tenga un aspecto más humano y mida aproximadamente 30 milímetros. Paralelamente al desarrollo del embrioblasto, el trofoblasto se va desarrollando, estableciéndose las relaciones morfológicas necesarias para los intercambios fisiológicos entre la madre y su embrión, como veremos a continuación. En la segunda semana, mientras el blastocisto se introduce en el endometrio, las células de este último se tornan poliédricas y contienen abundantes lípidos y glucógeno. Los espacios intercelulares están ocupados por líquido extravasado, provocando edema. Además, se encuentran glándulas y abundantes vasos sanguíneos. Estos cambios, denominados reacción decidual, se circunscriben inicialmente al sitio de implantación, pero pronto abarcan todo el endometrio. La decidua así formada es la capa funcional del endometrio que se desprende durante el parto. En dependencia de su relación con el producto de la concepción y su destino definitivo, la decidua recibe distintos nombres que veremos a continuación. En las primeras semanas, las vellosidades cubren toda la superficie del corion. A medida que avanza la gestación, las vellosidades del polo embrionario siguen creciendo y expandiéndose, lo cual da origen al corion frondoso. Las del polo abembrionario o vegetativo degeneran y hacia el tercer mes este es liso y se denomina corion leve o calvo. La decidua que cubre el corion frondoso se denomina decidua basal y la que se relaciona con el corion leve es la capsular. El aumento del líquido amniótico hace que la cavidad amniótica crezca, ocupando el espacio de la vesícula coriónica. Como consecuencia, desaparece la decidua capsular y el corion leve se fusiona a la decidua parietal, con lo que se oblitera transitoriamente la cavidad uterina. En la imagen están observando una fotografía de un saco coriónico humano, donde pueden apreciar el aspecto del corion frondoso y el leve. Como resultado de estas transformaciones, la placenta queda constituida por dos porciones: la parte fetal, formada por el corion frondoso, y la parte materna, compuesta por la decidua basal. En la zona de unión se entremezclan las células del trofoblasto y las deciduales. En el curso del cuarto mes, la decidua forma varios tabiques que sobresalen en el espacio intervelloso. El útero, el saco coriónico
y la placenta crecen a medida que lo hace el embrión y posteriormente el feto. Observen cómo en este estadio ya se obliteró la cavidad uterina y solo se distingue decidua basal y parietal. La placenta presenta generalmente forma discoide y tiene dos caras, la fetal y la materna. En la cara fetal se distingue la inserción generalmente excéntrica del cordón umbilical, el ágneos que la recubre y le proporciona aspecto brilloso, y los vasos coriónicos que convergen hacia el cordón umbilical. En la cara materna observamos los cotiledones, zonas salientes separadas por surcos que son huellas de los tabiques deciduales. En la imagen están observando un esquema de un corte transversal de la placenta a término, que muestra la relación entre el corión frondoso o parte fetal de la placenta y la decidua basal o componente materno. Observen cómo los tabiques deciduales penetran en el espacio intervelloso. Por la placenta circulan simultáneamente dos tipos de sangre, la materna y la fetal, sin que lleguen a mezclarse. La sangre materna oxigenada entra a presión hacia el espacio intervelloso a través de las arterias espirales de la decidua, bañando las abundantes vellosidades. Al disminuir la presión, la sangre retorna desde la lámina coriónica hacia la decidua y se incorpora a la circulación materna por las venas endometriales. La sangre fetal circula por los vasos coriónicos. La sangre desoxigenada entra a la placenta por las arterias umbilicales y recorre los vasos coriónicos hasta el interior de la vellosidad, donde se produce el intercambio de nutrientes y gases a través de la membrana placentaria, para retornar al embrión por la vena umbilical. Tengan en cuenta que en este caso la sangre oxigenada cursa por la vena umbilical y la poco oxigenada por las arterias. La membrana placentaria es una estructura formada por los tejidos extrafetales que separan la sangre materna de la fetal. Hasta las 20 semanas, la membrana placentaria está compuesta por 4 capas: sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, tejido conectivo de las vellosidades coriónicas y el endotelio de los capilares fetales. Después de las 20 semanas se producen modificaciones en las vellosidades y la membrana placentaria se adelgaza, dado que el revestimiento endotelial se pone en íntimo contacto con el sincitio trofoblasto, lo cual aumenta significativamente el índice de intercambio. Las principales funciones de la placenta son: intercambio de gases, fundamentalmente oxígeno y dióxido de carbono por difusión simple; intercambio de nutrientes como aminoácidos, lípidos, hidratos de carbono, vitaminas, y de electrolitos como potasio, sodio y cloruro, entre otros. Transmisión de anticuerpos maternos, fundamentalmente las inmunoglobulinas G, que se transportan hacia el feto a partir de las 14 semanas, proporcionándole inmunidad pasiva contra varias enfermedades infecciosas. Producción de hormonas, entre las que se encuentran la progesterona, los estrógenos, la gonadotrofina coriónica humana y el lactógeno placentario. Deben estudiar los efectos adversos del paso de algunos antígenos, hormonas, virus, fármacos u otros elementos, siguiendo las orientaciones del CD. Durante su desarrollo, el cordón umbilical pasa por diferentes fases. En la 5ª semana se delimita el anillo umbilical primitivo.
línea ovalada de unión entre el amnios y el ectodermo. El anillo rodea las siguientes estructuras: el pedículo de fijación, que incluye el alantoides y los vasos umbilicales, el conducto vitelino con sus vasos y un canal que comunica las cavidades intraembrionaria y extraembrionaria. A medida que crece la cavidad amniótica, el amnios comienza a envolver al pedículo de fijación y al conducto vitelino para agruparlos y formar el cordón umbilical primitivo. En esta etapa, además de las estructuras anteriores, se encuentran en el cordón asas intestinales herniadas que transitoriamente permanecen en él hasta la 10ª semana. Observen a la derecha una fotografía de un embrión en esta etapa del desarrollo. El cordón definitivo tiene una longitud de 50 a 60 centímetros, con un diámetro aproximado de 2 centímetros. Su aspecto es tortuoso y presenta los llamados falsos nudos. Está constituido por 2 arterias y una vena, rodeadas por la gelatina de Wharton y cubierto en toda su extensión por el amnios. La cavidad amniótica está ocupada por un líquido acuoso y cristalino producido en parte por los amnioblastos, pero principalmente originado a partir de la sangre materna. Su cantidad aumenta progresivamente hasta alcanzar de 800 a 1000 mililitros a las 37 semanas. El feto, fijado por el cordón umbilical, flota en el líquido amniótico, el que tiene, entre otras funciones, la de amortiguar las sacudidas, evitar las adherencias amnióticas y permitir los movimientos fetales. A partir del 5º mes, el feto deglute el líquido amniótico y vierte orina al mismo, produciéndose un reciclaje del volumen de líquido amniótico, el que resulta de gran importancia para el diagnóstico prenatal de malformaciones y la evaluación de la maduración fetal. La placenta puede presentar alteraciones de diferentes tipos. Destacaremos las que dependen de la implantación y de la profundidad de su adhesión a la pared uterina. La placenta previa es un caso en que la implantación del blastocisto se realiza próximo al orificio cervical interno, provocando sangramiento vaginal durante la gestación. En la imagen están observando una esquematización de este defecto y una foto del mismo en un útero grávido. De acuerdo a la adhesión de la placenta en la pared uterina, se pueden diferenciar 3 variantes: la placenta acreta, la increta y la percreta. La placenta acreta se adhiere al miometrio. La increta penetra el miometrio y la percreta atraviesa el miometrio. Algunas de estas variantes pueden dificultar el proceso de desprendimiento placentario posterior al nacimiento del feto. La mola hidatiforme se produce por una diferenciación anómala del trofoblasto, donde no se forma placenta, caracterizándose por hiperactividad de las vellosidades coriónicas. El mesénquima se presenta muy abundante y edematoso, con poca o ninguna vascularización, y el embrión muere. Su mayor grado de desarrollo lo constituye el coriocarcinoma o corioepitelioma, tumor de tejido trofoblástico que tiene una gran malignidad. Cuando el volumen de líquido amniótico excede los 1500 mililitros, se produce el hidramnios o polidramnios, que puede ser de causas maternas como la diabetes
o fetales, como defectos congénitos, entre los que están la atresia esofágica y la anencefalia, que afectan la deglución del líquido. Sin embargo, la mayor parte suelen ser idiopáticas. Cuando el volumen de líquido amniótico es inferior al normal, se produce el oligohidramnios, que puede ser consecuencia de agenesia renal. Las bridas amnióticas se producen por desgarros del amnios. Estas bandas de tejido pueden causar amputaciones, como están observando en la imagen. El cordón puede presentar un largo anormal. En los casos de cordón muy largo, se pueden producir verdaderos nudos en la medida que se mueve el feto. También puede provocar circulares que acordonan diferentes partes del feto, como están observando. Cuando es muy corto, puede provocar desprendimiento de la placenta. Después de haber orientado estos contenidos, arribamos a las siguientes conclusiones. Durante la segunda semana se completa la implantación. Se da inicio al desarrollo de los tejidos embrionarios y las membranas fetales, apareciendo la primera forma de circulación sanguínea. El segundo mes de vida intrauterina se caracteriza por una rápida diferenciación celular, mediante la cual cada hoja germinativa da origen a tejidos y órganos específicos y se establece la circulación placentaria. La placenta desarrolla funciones esenciales para el normal crecimiento y desarrollo prenatal. Su capacidad funcional se va incrementando en la medida que avanza la gestación, con el aumento del número de las vellosidades libres y la disminución del grosor de la membrana placentaria. El saco vitelino, el cordón umbilical y el amnios con su líquido son anexos embrionarios que, al igual que la placenta, tienen gran importancia en el desarrollo. Cualquier alteración en ellos puede repercutir negativamente sobre el feto. En la actividad de hoy hemos abordado los principales eventos que permiten transformar el huevo o cigoto en embrión. En la próxima actividad orientaremos el desarrollo fetal y su diagnóstico prenatal para lograr el feliz término del embarazo con un recién nacido sano.